Nuestra bandera es el Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. La prédica de hoy la he titulado El clímax de la iniquidad. ¿Por qué el clímax? Porque cuando nosotros vemos estos versículos que vamos a compartir, vemos de que el pueblo va como en una caída libre. Y eso es un clímax descendente. Y llega un momento donde Dios les dice: bueno, hay que hacer esto para mejorar, y empieza un clímax ascendente. Más a lo último, les hace una advertencia: si no aceptan, queda en un clímax descendente. Y hoy vamos a hablar del primer capítulo de Isaías, el mayor profeta del Antiguo Testamento. La palabra iniquidad significa falsedad, maldad, perversidad. Entonces esto más o menos nos pone a pensar de cómo estaba ese pueblo al que Dios mandó a Isaías a que profetizara. Isaías, su nombre quiere decir Jehová es salvación, y sirvió de profeta aproximadamente unos 59 años, desde el 740 al 681 antes de Cristo. Estuvo durante el reinado de 4 reyes: el reinado de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Durante el reinado de Acaz, el pueblo se volvió idólatra e incluso practicaron el sacrificio de niños. Y se cree, la tradición habla de que fue este rey quien mandó a matar a Isaías. Se cree que fue aserrado, partido por la mitad. Nosotros en el libro de Isaías vemos de que a veces tenemos que sufrir y recibir el castigo de parte de Dios, esa disciplina, antes de que Dios nos restaure. Porque así como vamos a ver en esta disertación, vamos a mirar de que muchas veces no estamos muy lejos nosotros de ser rebeldes como este pueblo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Y por favor nos ponemos sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor: ven y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en esta hora de la mañana. Loamos y glorificamos tu santo nombre. Y te pedimos, Señor, que por favor nos hables, que nos exhortes, que nos redargullas, que nos consueles, que hables, oh Dios, a lo más profundo de nuestros corazones, y que nosotros podamos tomar los correctivos necesarios
para darte gloria y para darte honra. Usa, Padre, mi vida para comunicar este mensaje y que cada palabra que salga de mis labios sea guiada y dirigida por tu Santo Espíritu. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy, en esta porción de la palabra, vamos a ver a Dios como un juez. El juez que llama a su pueblo para ponerse a cuentas. Y primero vamos a ver la inconformidad que Dios tenía con Judá. Vamos a leer solo los versículos del 2 al 4. Y dice así: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conocía a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Aquí vemos que se empieza con un problema muy grande. Y por eso Dios tiene que hablarles de esa manera. Porque fue que Dios los recriminó porque ellos estaban viviendo en pecaminosidad. Ellos se habían olvidado de todo lo que Dios les había dicho, de lo que Dios les prometió y se los cumplió. El Señor los sacó de Egipto, de tierra de servidumbres, donde estaban siendo esclavizados. Los llevó al desierto 40 años. Y antes de ingresarlos a la tierra prometida, el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 y 12, les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y vamos a leer el 19 y el 20. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirviereis a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ya esto el Señor les había hablado antes de ingresar, y ahora este pueblo estaba totalmente apartado de Dios. Le habían dado la espalda al Señor. Y eso es un problema muy grande, porque el Señor les hace una advertencia. Así como los pueblos a los que destruiré, eso pasará. Este pueblo fue llevado a cautiverio. Estuvo 70 años cautivo por la desobediencia. Cuando el Señor le habló a través de Isaías, todavía había oportunidad de que se arrepintieran. Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor es quien pone las condiciones. Porque nosotros, como ellos, somos los que nos beneficiamos del Señor. ¿O hay alguien aquí que no ha recibido bendición de parte de Dios? No lo hay. Todos recibimos bendiciones de parte de Dios en todo momento, a pesar de que somos infieles.
En el libro de Deuteronomio está escrito que el hijo rebelde y terco que no obedece a los padres debe ser apedreado, debe ser muerto, apedreadas. Mire que el Señor, ¿con quién compara a Judá, a Israel? Con un hijo rebelde, que dice que se volvieron atrás. Entonces, la desobediencia hace que anulemos la autoridad de Dios. Este pueblo se olvidó de todos los prodigios y todas las señales que hizo Dios en pro de ellos, donde tuvieron tiempos muy prósperos. El reinado de Salomón fue un reinado próspero, incluso el del rey Usías fue un reinado próspero, pero ellos ya en este momento desecharon totalmente la autoridad. Pasa igual con nosotros. Nosotros también somos desobedientes, somos rebeldes y disfrutamos en el día a día de las misericordias del Señor, de la compasión del Señor. Él dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y nosotros muchas veces no vemos a Dios como el juez que se está representando aquí, porque Dios es el juez de la humanidad y vamos a comparecer ante Él. Hemos pensado de pronto cómo sería nosotros delante del Señor. ¿Será que podríamos de pronto sacar peros? No habrían peros. Por eso Él es muy claro con las leyes, con su palabra, con los mandamientos, para que nosotros los podamos cumplir, no nos rebelemos como hijos desobedientes. ¿Quién de nosotros quisiera llevar un hijo desobediente para que lo apedrearan? Ninguno, ¿cierto? Y se rebelan, ¿cierto? Y los que somos hijos nos rebelamos, porque muchas veces somos padres e hijos también. Y el Señor a nosotros en este tiempo, la gracia, la misericordia, no pasa esto con nosotros. Por eso muchas veces tomamos todo con mucha liviandad. Y no se nos olvide que Dios es el juez. Y delante de Él vamos a comparecer en algún momento. La humanidad tiene un concepto equivocado y alejado de la realidad de quién es Dios. Yo me acuerdo cuando era niño y no era cristiano todavía, de que habían imágenes de la Trinidad. Y uno veía, de pronto las personas más adultas, de pronto se identifican conmigo, de que el cuadro era un viejito o un anciano, para que suene mejor, de barba blanca, Jesús al lado y la palomita del Espíritu Santo. De pronto los jóvenes no lo han visto, pero era el concepto que tienen muchos de quién es Dios. Entonces lo miran como el anciano misericordioso, ese anciano bueno, ese anciano el que se puede pasar por encima, porque cuando nosotros transgredimos las leyes impuestas por Él, estamos pasando por encima. Y se nos ha perdido el norte de quién es realmente. Él es el creador. Él es santo y exige santidad. Por eso Él dice: sed santos, porque Él es santo. No quiere decir de que es que no vamos a hacer nada, porque muchas veces tenemos el concepto católico. No, ser santo es separado, apartado para Dios.
Cada día dejándonos guiar por la palabra del Señor. Porque a medida que venimos a leer la palabra, a estudiarla, a conocer más a Dios, nos vamos a ir volviendo cada día más cercanos a Dios. Y cuando yo empiezo a creerle a Dios, empiezo a santificarme. Es un proceso que hay que hacerlo. Nosotros como cristianos tenemos que tener muy claro el concepto de quién es Dios. Nosotros decimos, Dios es amor. Amén. Pero también es fuego consumidor. Y no tenemos licencia para pecar y seguir pecando. La misericordia de Él nos permite que nos arrepintamos. Pero nosotros no conocemos el que va a pasar 15, 20 minutos después. Él sí. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro eso y estar siempre sujetos a Él. Mire que el versículo 5 dice que ellos tenían, como lo pinta Isaías, toda la cabeza enferma, ¿verdad? Estaban depravados totalmente. Habían perdido el norte de todo lo que les había dicho ese Dios que es santo, que les prohibía contaminarse con las otras naciones. Ellos perdieron la idea. Por eso la palabra depravado, que es la palabra shahad, significa corromper, corrupción, arruinar, estropear, destruir. Ese pueblo se había echado a perder. Por eso el Señor los tuvo que llamar a juicio. El separarse de Dios y darle la espalda trae consecuencias lamentables que afectan todas las áreas del ser humano. Miremos el versículo 4. El versículo 4 dice que eran pecadores cargados de maldad, generación de malignos, hijos depravados, que provocaron a ira a Dios, que se volvieron atrás, que se olvidaron de los beneficios, que ya pensaban en que todo lo podían hacer conforme a la voluntad de ellos y no conforme a la voluntad de el Dios que era el que peleaba por ellos. Mire que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces actuamos en nuestras propias fuerzas. Muchas veces no vamos a la presencia de Dios antes de para hacer determinadas cosas. Y nos equivocamos, nos olvidamos, nos volvemos rebeldes. Se nos olvida que sin Dios no somos nada. Es la misericordia de Dios. Yo haciendo este estudio leía por ahí en un comentario algo que me llamó la atención, que decía que de las consecuencias que trae el apartarse de Dios, primero está la apostasía espiritual, el que se aparta uno de la fe, niega la fe y ya termina adorando cualquier cosa, cualquier imagen. Y esto viene la segunda situación, la corrupción moral. Cuando yo me aparto de los principios de la palabra de Dios, acepto lo que empiezan a proponer el ser humano. Y nosotros vemos de que hay normas o hay leyes que van en contra de la moral, en contra de la familia, del núcleo más importante que tiene una sociedad, y es la familia, y es lo que se está atacando. Mire, porque nosotros hemos caído en el error de dejar que nuestros hijos en la escuela, o sea, donde les inculquen principios morales. Y muchas veces no nos enteramos qué les están enseñando a nuestros niños.
Yo pregunto, ¿quiénes tienen acá niños pequeños o nietos o sobrinos? Bueno, este culto tienen familia más bien grande. Mira, a los niños se les está enseñando de que es normal que el niño se vista como una niña y que actúe como una niña, y viceversa, a la niña lo contrario. Y muchas veces los papás ni siquiera se enteran. Porque ¿qué hacemos? De pronto tenemos hijos muy operativos. Llevémoslo, descansamos 5 horas de él. Pero se nos olvida de que por ese hijo tenemos que darle cuenta a Dios. Entonces, tenemos que educarlo. Los hijos se aman mucho. Amén. Entonces preocupémonos mucho por ellos. Sepamos qué les están enseñando en las escuelas. Porque es que se están pervirtiendo los valores. Y papá, mamá y familia son los que dan a los niños los valores en la casa. No esperemos que los den en la escuela. Porque en la escuela muchas veces nuestros hijos tienen profesores ateos, profesores que muchas veces pertenecen a ciertos grupos y eso le van inculcando al niño. Entonces, ahí es donde se empieza a pervertir una sociedad. Porque ¿de dónde se ataca? Desde abajo. Y cuando esa sociedad va creciendo, ya va a crecer, posiblemente, los versículos más adelante compara el Señor a Israel con Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que el Señor destruyó por la perversidad. Y nosotros vemos muchas noticias y vemos de que no estamos muy lejos de muchas cosas. O sea, tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. Eduquemos nuestros hijos con valores cristocéntricos. Porque el tercer paso de ese artículo que yo leía que me llamó la atención dice, bueno, ya después lo que viene es una anarquía política. Después de que ya no haya nada en la sociedad, que hay un desorden. Y ahí sí entonces la gente empieza a pensar y a clamarle al Señor por un buen gobierno. Señor, ayúdanos, cambia el presidente y pon un hombre temeroso. Pero mire, ¿de dónde empezó todo? Del apartarse de Dios, del dejar principios. Separados del Señor, nada podemos hacer. Pero cada día crecemos como comunidad cristiana. Y como les decía ahora, les reitero, pensemos que podemos ser parte de esa solución. Mire, hoy es un día donde muchos están saliendo a sufragar, algunos de ustedes ya fueron, otros van a hacerlo cuando termine el servicio. Hagámoslo a conciencia. Nosotros desde estas plataformas no le decimos a nadie, vote por fulano, sultano, perano, no. Eso es de cada quien. Eso sí, háganlo a conciencia. Nos quejamos de los gobiernos, pero cuando llegan tiempos de elecciones, le regalamos el voto al amigo, sea el candidato que sea. Que podamos nosotros sufragar libremente, para que después no nos estemos arrepintiendo. También vemos acá en esta inconformidad que si nosotros vemos este pueblo, ¿quiénes han leído el libro de Jueces? El libro de Jueces es un ciclo donde el pueblo peca, les llega el castigo, por lo regular son subyugados por otro pueblo, se arrepiente
y el Señor en su misericordia y su bondad les levanta un juez o un líder y vuelve y lo restituye. Cuando ya este líder no está, vuelve y se repite el círculo vicioso. Peco, soy castigado, me arrepiento y el Señor. Es triste ese ciclo. Porque la palabra lo dice en Jueces 2 que cuando murió Josué y toda esa generación, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Cómo se va a levantar nuestra generación? Los que tienen hijos, nietos. Vamos a enseñarle a que conozca a Dios. Pero nosotros tenemos que conocerlo. Porque muchas veces como cristianos no lo conocemos. Por eso el Señor habla duro. Y esto nos tiene que tocar mucho a nosotros. Porque estamos en tiempos donde la diferencia no es mucha. Se obedece a cualquiera menos a Dios en estos tiempos. Vamos a mirar el comportamiento del pueblo, o sea, la religiosidad sin obediencia, el pensar, yo creo que estoy haciendo las cosas bien, o que puedo de pronto convencer a Dios con cosas externas. Y vamos a ver qué dice la palabra. Isaías 1 del 10 al 15 dice así: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Una condición muy triste. Pongámonos nosotros en este momento, pensemos estar en esa situación. Que el Señor nos dijera: yo no tolero tus oraciones. Todo lo que haces externamente, estoy hastiado. ¿Cómo nos sentiríamos? O sea, que el Señor cierre las puertas. Estaríamos totalmente perdidos. Y no queremos llegar hasta allá. ¿Cierto que no? El Señor es misericordioso. El Señor es bondadoso. Pero el Señor no mira lo exterior. Aquí estamos viendo un pueblo que solo mostraba lo exterior, las ofrendas, los sacrificios. Pero ¿dónde estaba el corazón? Lejos. Se estaba viviendo en hipocresía, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y nosotros podemos engañar a cualquiera, menos a Dios. Para nada. Y eso sí sería un problema muy grande. ¿Cómo estamos viniendo nosotros al servicio, a la congregación cada 8 días? ¿Lo hacemos gozosos, con corazones agradecidos, o lo hacemos por rutina? O sea, nos tiene que mover para venir acá. Es que voy a que
mi Dios me hable, me oriente, me dé directrices para seguir. No solo porque me acostumbré a venir cada 8 días a las 10 de la mañana, sino hay gozo en nuestro corazón. ¿Cuántos vienen con gozo? ¿Cuántos vienen con gozo? Se escucha mejor, amén. A eso debemos de venir, gozosos. Ahora, como dice la alabanza, ¿cómo hemos de venir a la casa del Señor? Dice, yo me alegré con todos los que dijeron, vamos a la casa del Señor. A la casa del Señor venimos a alabar. Venimos a poder dejar todas esas cargas, a salir cambiados, transformados. Porque el Señor perdona, el Señor redirecciona nuestro caminar. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que uno de los problemas que tenemos es que cada quien quiere cambiar muchas veces los parámetros de la fe. Ya muchos confunden el legalismo con la santidad. Ya muchos quieren, no me hables de esto, que es que esa palabra es como muy dura. Pero si la palabra está escrita acá, hay que decirla. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso nosotros no podemos habituarnos a donde el mundo nos quiere llevar, porque el mundo nos quiere sacar de la santidad con la cual debemos de vivir. Muchas veces pensamos que comportarnos igual que las personas que no conocen al Señor para agradarles está bien. Pensamos, pero ¿qué piensa Dios? La palabra dice que ellos se deben de convertir a nosotros, sino nosotros a ellos, lo dice Jeremías. Debemos de dar cada día ejemplo, porque no podemos vivir una religiosidad. El cristiano debe vivir conforme a la palabra de Dios. Mire, fue Dios quien estableció los sacrificios para la expiación de los pecados, pero ya se encontraba hastiado, porque solo lo hacían por cumplir. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios quiere. Vamos al Salmo 51 y vamos a leer los versículos 16 al 19. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. ¿Qué está diciendo el Señor? Retomemos, volvamos a hacer las cosas al derecho. Él mira nuestro corazón. Dice, un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Entonces pongámonos a cuentas con Él. ¿Cómo está nuestro corazón? El corazón de ellos estaba totalmente alejado de Dios. Por eso hoy es día de poder ponernos a cuentas, poder decirle al Señor, Señor, perdóname. Pero hacer explícito nuestra falta. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, perdona mis pecados, pero muchas veces no somos explícitos en el pecado.
Cuando yo soy explícito, voy tomando más conciencia del pecado. Porque es diferente decir, Señor, perdóname los pecados, a decir, Señor, perdóname porque hice esto ayer de esta y esta manera y esto no te agrada, y peor aún, Señor, mi corazón tiene esa inclinación. Es diferente. Poderle decir, Señor, soy débil ante esta situación, pero vengo a ti. Ayúdame. O sea, tenemos que ser explícitos. Es igual como cuando un hijo muchas veces va a pedir permiso, la mamá le hace primero un interrogatorio antes de salir. ¿Para dónde va? ¿Con quién va a estar? ¿Cuánto tiempo se demora? Seamos explícitos con el Señor, porque Él como juez es muy bueno, y antes de llegar al juicio da una oportunidad. Vamos a verlo. El llamado al arrepentimiento. Vamos a leer los versículos del 16 al 20. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio y restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mire, antes del juicio, el Señor da esa última oportunidad. Y les dice, venid, limpiaos, lavaos de toda la maldad, dejad la maldad y haced el bien. Es esa oportunidad que el Señor está dando para poder, ¿qué? Arrepentirse, para poder cambiar, para poder volver a los principios, para volver a ser obedientes, para poder volver a deleitarnos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en los mandatos de Dios. Ese debe ser nuestro deleite, porque cuando todo eso lo vayamos haciendo, vamos a mirar las personas de otra forma. Vamos a aprender a amar a las demás personas, porque muchas veces somos muy egoístas y solo nosotros somos los que nos amamos. Por eso debemos de estar poniéndonos en todo momento a paz con el Señor. Por eso es bueno mirar lo que nos dice el libro de Filipenses en el capítulo 4, en qué debemos de pensar nosotros. Porque el Señor está hablando de que hay que limpiarnos de toda la maldad. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Muchas veces pasamos tiempo pensando cosas que no edifican. Muchas veces hasta maquinando cosas que al Señor no le agradan. Y acordémonos que como nosotros pensamos, así vamos a vivir. Yo actúo como pienso. Entonces es lo que tenemos que tener claro. El Señor le dijo a Josué que meditara en el libro de la ley. ¿Cuánto? De día y de noche, o sea, en todo tiempo. Porque es la manera como nosotros vamos a poder desechar muchos pensamientos, muchas cosas negativas que nos llegan y que empiezan a dañar
nuestro corazón. Por eso, como lo dice Filipenses, en todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, tenemos que pensar. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Será que Cristo pensaba en cosas malas? La palabra dice que Él nunca pecó, porque si Él hubiese pecado, no hubiese podido ser el sacrificio por nuestros pecados. Por eso allá debemos de nosotros cada día de luchar por llegar. La palabra dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, es una lucha en el día a día. Y el Señor nos habla para que podamos irnos arrepintiendo, porque la palabra es como ese espejo que cuando la abrimos nos muestra realmente cómo estamos. A nosotros el espejo nos muestra las imperfecciones que tenemos físicas, y las damas pues con polvito, maquillaje se pueden cubrir. Nosotros los hombres por lo regular nos toca salir así. Pero ¿qué hace la palabra? La palabra muestra las imperfecciones internas. La palabra nos muestra cómo estamos viviendo y qué debemos de corregir. Por eso la palabra debe de estar de constante en nuestra vida. Hay que leerla y hay que estudiarla y hay que disfrutarla. Cuando nosotros vamos a comer y nos sirven el plato que nos gusta, lo disfrutamos bastante, ¿cierto? ¿Será que hay un mejor plato que la palabra de Dios? ¿Cuánto lo disfrutamos? Uno, por ejemplo, como hombre, cuando pasa mucho tiempo por fuera y de pronto tiene mucha hambre, como decimos, llegamos a la casa a comernos de todo lo que haya. ¿Quiénes sienten hambre por la palabra de Dios? Amén. Entonces, hay que comerla con ganas. La palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso lo tenemos que tener claro, el llamado del Señor al arrepentimiento. Por eso Él dice: venid luego y pongámonos a cuentas, o estemos a cuentas. Acá viene a donde, a la razón, a la mente. Es decir, piense cómo está viviendo, piense qué le va a pasar, y venga, pongámonos a cuentas. Porque Él da toda la garantía antes de emitir su juicio. Porque dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pecado nos ensucia delante de Dios. El pecado nos aparta de Dios, porque Dios es santo. El pecado contrista al Espíritu Santo. El pecado nos va haciendo cada día más insensibles a la palabra de Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso este pueblo estaba así. Este pueblo ya vivía como quería. Había desechado a Dios, le había dado la espalda. Pero el Señor nos habla. Dice: pongámonos a cuentas. Que si el pecado es muy grave, Él lo perdona. Pero necesitamos arrepentirnos, volver al camino del cual se salió. La palabra nos enseña de que la sangre de Cristo nos limpia de todo, nuestra maldad, de nuestro pecado. Nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos beneficios, pero nosotros también tenemos deberes.
Y uno de esos deberes es hacer la voluntad de Dios. Y Él dice, ven, pongámonos a cuentas, que hoy sea el día. Si tenemos algo que traer a los pies del Señor, lo hagamos. Porque no hay pecado que Él no perdone. Porque Él da la oportunidad antes. Porque en el versículo 20 ya sí habla como el juez. Ya sí dice, si no quisiereis y fueres rebelde, serás consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando un juez decreta, se cumple. Cuando el juez de la humanidad decreta, se cumple. Y a Él no se puede sobornar. Pero el primero da esa oportunidad. Por eso nunca podemos decir o pensar que Dios es injusto. Muchas veces nos pasan circunstancias o situaciones y he escuchado que dice Dios es injusto. Dios no es injusto para nada. Es tan justo y tan amoroso que estamos nosotros aquí. Porque no mereciéramos estar aquí. Y Él fue el que nos buscó. Como dice la palabra, lo amamos porque Él nos amó primero. Y si Él no se hubiese tomado el tiempo de buscarnos, por ahí estaríamos, si estuviésemos vivos, todavía pecando. Pero Él nos buscó. Él nos tiene aquí para honrarle y glorificarle. Para no estar delante del juez recibiendo sentencia, porque no es lo que Él quiere. Todos debemos de tener un norte fijo, que es la vida eterna. El apóstol Pedro es muy claro cuando dice de que nuestra ciudadanía es celestial. Y dice cosas maravillosas, de que somos un linaje especial, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa. Pero yo me pregunto, ¿no lo creemos? ¿Lo vivimos? Van bajando los amenes, ¿cierto? Porque muchas veces no creemos que tenemos, quiénes somos delante de Dios. Yo algún día les ponía el ejemplo desde esta plataforma. A un príncipe se educa diferente que a una persona del común. Al príncipe se educa para ser rey. Y nosotros somos, lo dice la palabra. Entonces, dejémonos educar por el Espíritu Santo, porque nosotros somos los que debemos de dar testimonio de Cristo en la tierra. De acuerdo a nuestra forma de ser, muchas personas vendrán o no querrán saber nada de Cristo. Y si tengámoslo presente, algún día vamos a estar delante de Cristo, lo dice la palabra. Estaremos delante del tribunal de Cristo los cristianos. ¿Cómo nos vamos a presentar? Les dejo todo eso en el corazón y vamos a concluir. El pecado le desagrada a Dios, motivo por el cual debemos de limpiarnos y lavarnos de nuestra maldad para estar buscando su presencia. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo aquí, yo no voy. Que siempre busquemos la presencia de Dios. Los lineamientos para vivir la vida cristiana ya fueron estipulados por Dios a través de su palabra. Y al ser humano solo le toca obedecer. La Biblia ya
La revelación está completa, no hay que anexarle nada. Y es que leerla, vivirla, disfrutarla y obedecer a Dios. Y qué difícil es para nosotros obedecer a Dios. Dios ofrece oportunidades para que cambiemos, no las desaprovechemos. No sabemos hasta cuándo Dios nos dará oportunidades. Vamos a inclinar nuestros rostros. Nuestro Dios poderoso, te damos muchas gracias por la exposición de tu palabra predicada de cada uno de tus siervos. Gracias, Señor. Rogamos que sea el Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer tu voluntad, sea redarguyendo los corazones, que el Espíritu Santo ponga en cada uno esa confianza, ese deseo de vivir confiando, de seguir desarrollando una confianza permanente cada día en sus corazones. Te ruego, Dios poderoso, glorifícate a través de tu palabra y todo lo que se predica de tu palabra siga corriendo las señales, siga corriendo las promesas, siga corriendo los milagros, las sanidades. Tu poder se glorifique en todos los que escuchan tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que tu poder siga obrando en todas las personas, para que glorifiquen al Dios de la Biblia, al Dios de las Sagradas Escrituras, y reconozcan y comprendan y valoren toda la predicación que hacemos por estos tiempos, porque algún día se parará toda la predicación de tu palabra, pero prepara a todos los que escuchan para que estemos cada día desarrollando una confianza plena en el Creador de los cielos. Padre, bendice pues en esta predicación, en este tiempo, bendice a todos los que han escuchado y pedimos la bendición poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.